Bien, empezamos este segundo vídeo con los hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos es un conjunto de compuestos del carbono derivados de un hidrocarburo especial que es el benceno. El benceno, también conocido como ciclohexatrieno, es decir, es un ciclo de carbonos con tres enlaces dobles en carbonos alternados y se suelen representar por una estructura de resonancia que se ve en el tema de enlace químico, se suele representar pues con este hexágono y un círculo en su interior. El benceno puede formar a su vez otros compuestos que son todos los derivados, todos esos hidrocarburos aromáticos como los que tenemos ahí en pantalla. Este primer caso en el que se le ha añadido un metil al benceno es el metilbenceno y en este tipo de compuestos se le admite, a la IUPAC admite el nombre tradicional, que en este caso era el tolueno, o para el etenilbenceno, que es el estireno. En el caso del alcohol, el bencenol, conocido como fenol. El ácido derivado del benceno es que es el ácido benzoico y el 1,2-dimetilbenceno que es el sileno. Estos son unos ejemplos de muchos compuestos derivados de este benceno. Cuando tenemos dos sustituyentes en el benceno, hay que saber que a veces, en vez de utilizar la denominación de identificarlos con números, en las posiciones 1, 2, 1, 3 o 1, 4, también se suelen utilizar una serie de prefijos, como son los prefijos orto o simplemente o, meta o simplemente m y para o simplemente p, para esos mismos lugares que hemos dicho anteriormente. Así, este primer compuesto, que es el 1,2-dimetilbenceno, también se suele conocer como orto o dimetilbenceno. En el caso del segundo compuesto, que es el 1,3-dimetilbenceno, se le suele conocer como M-dimetilbenceno. Y en el caso del último, que es 1,4-dimetilbenceno, se le suele conocer como para o P-dimetilbenceno. Y eso siempre ocurre que tengamos dos sustituyentes en el benceno. Y el benceno, al igual que el resto de hidrocarburos, puede formar radicales. Pero ojo con el nombre, porque tiene un nombre característico. Podríamos pensar que el radical del benceno es el bencil, sin embargo, el bencil es el radical derivado del tolueno. Es decir, cuando el tolueno, el hidrógeno del metilbenceno, se pierde y tenemos una capacidad de enlace, este radical, benceno con CH2, es el radical bencil. El radical del benceno que tenemos que conocer es el radical fenil, ¿vale? Que es un radical que aparece mucho en los ejercicios. El radical fenil. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos el 1-cloro-3-metilbenceno o, como son dos sustituyentes, meta-clorometilbenceno. Recordamos, los colocamos en orden alfabético, esos grupos sustituyentes con la terminación de benceno y el prefijo M que nos indica posiciones alternas. O en el caso de tres sustituyentes, pues el 1-butil, 3-etil, 5-metil, benceno. Hemos empezado a numerar, puesto que los tres tienen igual orden de importancia, pues en el de primer orden alfabético, en este caso la B. O en este otro caso tenemos el radical fenil que hemos dicho anteriormente unido a una cadena de carbonos, la cual presenta una insaturación, por tanto el carbono 1 sería este CH2 que tenemos con una flecha en la parte superior y por tanto en el carbono 3 tenemos un fenil, en el carbono 4 tenemos un metil y en el carbono 1 tenemos un enlace doble. Aquí tenemos dos ejercicios para practicar pues, los compuestos del benceno. Intentad hacerlo sin ver la solución y yo paso a poner la solución. ¿Cuál sería la solución de este ejercicio primero? Bueno, pues lo primero es dibujar el benceno. Recordemos, el benceno es un hexágono, ¿vale?
puede ser más bonito o más feo. Vale, un hexágono en el que dibujamos un círculo en el medio y aquí nos dicen que en el carbono 1 y el 2 hay un etil y en el 3 un metil. ¿Cuál es el 1 y el 2? El que queramos, ¿vale? Pero siempre recordemos en el sentido de las agujas del reloj. Así, si este consideramos que es el carbono 1, pues aquí habría un CH2, CH3, en el carbono 2 otro CH2, CH3 y en el carbono 3 un CH3 porque hay un metil. Y este otro que es el 135, pues exactamente igual, dibujamos ese hexágono y en el carbono 1 un CH3, en el carbono 3 un CH3 y en el carbono 5 un CH3 que es el trimetilbenceno. El siguiente grupo son los derivados halogenados. Ya empezamos a colocar algunos grupos sustituyentes formados por otros átomos distintos de carbono y de hidrógeno, como en este caso, pues átomos de halógenos, también conocidos como halogenuros de alquilo. ¿Cómo se nombran? Pues se nombran colocando el nombre del elemento sustituyente o con prefijos di, tri si tenemos más de uno antes del nombre del hidrocarburo. Así, por ejemplo, este primer hidrocarburo es el clorometano, porque hemos sustituido un hidrógeno del metano por un cloro. Este otro es el triclorometano, también conocido como cloroformo. O este otro es el dicloro-difluormetano. O este otro que es el 1-cloro-2-fluoretano. En el caso de tener varios sustituyentes, recordemos, colocamos en orden alfabético, la C antes que la F. El siguiente grupo son los derivados nitrados. Los derivados nitrados son bueno, aquellos que se obtienen cuando se sustituye uno o varios átomos de hidrógeno de cualquier hidrocarburo por uno o varios grupos nitro. Y el grupo nitro es esto que tenemos aquí. Es un nitrógeno unido a dos oxígenos. ¿De qué manera? De la representada en este esquema que tenemos aquí, en forma desarrollada. Nosotros vamos a poner simplemente el NO2 y para identificarlo en un compuesto utilizaremos el prefijo nitro antes del nombre del hidrocarburo. Así, este compuesto, el que a partir del metano se ha unido un grupo nitro, es el nitrometano. O aquí en el que en el butano, en el segundo carbono, hemos añadido un grupo nitro, es el 2-nitrobutano. O en este último, que es en el benceno, hemos puesto en posiciones 1 y 3 dos grupos nitro, sería 1,3-dinitrobenceno o meta-dinitrobenceno. Bien, vamos a hacer dos ejercicios nuevos. En este caso, el 1-bromo-but-2-eno. Recordamos primero, localizamos la longitud de la cadena. La longitud de la cadena es but, que significa 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Localizamos si tiene alguna insaturación, enlaces dobles o triples, con las terminaciones eno o ino. En este caso sí, tenemos eno en el carbono 2, por tanto, un enlace doble en el segundo carbono y los demás enlaces sencillos. Y en el carbono 1, un bromo, pues carbono 1, que hemos empezado a contar desde la izquierda, pues un bromo. Y completamos con hidrógenos. CH2, CH, CH, CH3. Y en el segundo, longitud de la cadena prop, que significa 3, 1, 2 y 3, ano, enlaces sencillos, 1,3-dinitro en el carbono 1, grupo nitro, NO2 y NO2, y en el carbono 2-metil, CH3. Y ahora completaríamos CH2, CH, CH2. ¿Vale? Bien, empezamos con la parte de los derivados oxigenados. El primer grupo que vamos a ver dentro de los derivados oxigenados es el grupo de los alcoholes, que son aquellos compuestos del carbono que se obtienen al sustituir uno o varios grupos, perdón, uno o varios átomos de hidrógeno por uno o más grupos hidroxilo, el radical hidroxilo, no confundir con el ion hidróxido.
Se nombran con la terminación ol cuando es función principal o con el prefijo hidroxi cuando es función secundaria. Ahora bien, en la mayoría de ejercicios de nivel de secundaria y bachillerato suelen utilizarse únicamente compuestos con un único grupo funcional, por tanto, el utilizar esta denominación para la función secundaria suele ser poco habitual, aunque algún ejercicio haremos para recordarla. También se pueden nombrar con la palabra alcohol seguido del nombre del radical terminado en ico, que es el nombre tradicional y que sigue siendo admitido por la IUPAC. Y a la hora de formular los alcoholes hemos de tener en cuenta pues dos particularidades. En una de ellas que en un átomo de carbono solo puede ir un grupo OH, pues sí podrían ir más en cuanto a formulación, pero la realidad es que solo puede ir un grupo OH y que no suele ser habitual que un carbono con un doble enlace lleve un grupo OH porque generaría un compuesto que es poco estable y que terminaría degradándose en una cetona por un concepto que es la tautomería cetoenólica, que no es de nivel de bachillerato. Así, un ejemplo más sencillo de alcohol es el del metano, que ha perdido un hidrógeno y se ha unido a un hidroxilo, por tanto es el metanol, o del etano, que tiene dos alcoholes en sus dos extremos, que es el etanodiol, metanol, o también conocido como alcohol metílico. El siguiente grupo son los éteres. En los éteres son aquellos compuestos orgánicos formados por un átomo de oxígeno que sirve de puente de enlace a dos cadenas de carbono que han perdido un hidrógeno y que pueden ser iguales o diferentes. Son admitidos dos nombres posibles para estos éteres. O bien se nombran con oxi añadido a la estructura más sencilla entre los nombres de las dos cadenas, o nombrando las cadenas por orden alfabético y terminando en éter. Vamos a verlo con ejemplos y así lo entenderemos fácilmente. En este caso, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos un radical metil, otro radical metil y el oxígeno que sirve de enlace, que es el que caracteriza a los éteres. Bueno, pues lo que dice ese primer nombre es que entendamos que todo esto, lo marco, todo esto que es el CH3 con O, se podría entender como un radical, el radical metoxi unido al metano, o también lo podemos nombrar pues viendo qué grupos sustituyentes se añaden a ese oxígeno. En este caso son dos grupos iguales, dos radicales metil, dimetil, éter. En el segundo ejemplo, pues metoxietano, siempre añadimos el oxi a la cadena más sencilla, metoxietano, o etilmetiléter. En este caso lo colocamos en orden alfabético. Y este último, que es el 1,3-dimetoxibenceno, aquí vemos cómo hemos puesto ese metil con el oxígeno, que es el radical metoxi, 1,3-dimetoxibenceno, o bien para dimetoxibenceno, ¿vale? Recordad que esto lo podríamos simbolizar como P-dimetoxibenceno. Por tanto, todos estos radicales que forman los éteres pues tienen esa denominación especial con la terminación oxi, así el radical metil con el oxígeno es el radical metoxi, el etil con el oxígeno el etoxi, el propoxi, el isopropil con el oxígeno el isopropoxi, el butoxi cuando está unido a un carbono primario, el isobutoxi, el sec-butoxi, terc-butoxi o el radical del fenil, que es el fenoxi, ¿vale? Quizás los más habituales son el metoxi, etoxi, propoxi, isopropoxi y fenoxi, pero bueno, los demás pues los ponemos ahí como ejemplo de los cientos de radicales que podrían formarse, siendo R, esa R que simbolizamos ahí, la cadena a la que se uniría este radical. Para terminar este vídeo vamos a hacer una serie de ejercicios de estos grupos que hemos visto hasta ahora. Así, el primer compuesto es el X3En 5In1ol. Recordamos, lo primero, localizar la longitud de la cadena, que me la marca el prefijo X, que significa 6. Por tanto, 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Insaturaciones, enlaces dobles o triples, sí, tenemos aquí en el carbono 3, por tanto, en el carbono 3, si consideramos que este es el carbono 1, y 5 in, por tanto, en el 5 un enlace triple, los demás enlaces simples, y el que me da la terminación por ser la función principal en este compuesto, 1-ol, es decir, en el carbono 1, un alcohol, OH, CH2, CH2, CH, CH, nada y CH. Uy, perdón, que me equivoco. Y CH, sin el 3. El siguiente es un compuesto cíclico, ciclo X, por tanto, ciclo X, 4-en son 6 carbonos, formando un ciclo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el carbono 4, ¿y cuál es el 4? Bueno, pues vamos a ver cuál es el 1. El 1 vamos a hacer que sea, por ejemplo, este de aquí, este es el carbono 1, que por cierto en el 1 lleva un alcohol y en el 3 otro, pues lo colocamos, OH y OH, y en el carbono 4 lleva un enlace doble, porque nos dicen aquí 4-en, y los demás enlaces sencillos. Y ahora completamos con hidrógenos. CH, CH2, CH, 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 CH2. Y el último, el etil isopropil éter. Si detectamos el éter es que tenemos un oxígeno que está uniendo a dos cadenas. En este caso las dos cadenas son el etil y el isopropil, de igual el orden en el que las coloquemos. CH3, CH2 y aquí CH, CH3, CH3, o como suele simbolizarse también, CH3, CH2 o CH, CH3, 2.